Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, la proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y la intención de la misa es por la conversión, salvación y santificación de Giancarlos Vergel Tordado y su hijo Emilio Vergel, intención de su madre y abuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia, que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos.
Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullen allí donde desemboca la corriente tendrán vida, y habrán peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedarán saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Dará cosecha nueva cada luna, porque lo riega aguas que emanan del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. De las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Muy bien. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Es un templo. Y las lecturas que acabamos de escuchar, tanto de Ezequiel como el Evangelio, nos hablan del templo. Ezequiel nos comenta que del templo brotaba agua y esa agua corría. El agua representa la vida, pero también el agua limpia y purifica. Es decir, que nosotros los creyentes recibimos la vida espiritual, la vida de la gracia, la recibimos en el templo. Por eso del templo brota la vida. Y nosotros acudimos al templo para recibir esa vida de gracia, esa vida de Dios. Y por eso se construyeron los templos desde la antigüedad, no solo como el lugar del encuentro de los creyentes, sino como el lugar del encuentro con Dios. Y se construyeron los templos como morada de Dios, porque ahí brota para nosotros los cristianos esa vida de gracia. En el templo es donde se bautiza, ahí recibimos la gracia. En el templo es donde nos alimentamos con la Eucaristía. En el templo es donde se bendice el amor de los contrayentes, de los esposos. En el templo es donde despedimos a nuestros seres amados. En el templo es donde nos refugiamos en Dios, en la oración. Entonces es muy importante para nosotros el templo como lugar sagrado, donde recibimos la vida, donde recibimos la gracia, donde nos purificamos. También acá es donde suplicamos el perdón y donde recibimos el perdón. No es solo un edificio, no son solo unas paredes, es una casa sagrada, la casa de Dios, que también el templo representa y refleja a Dios. Nuestros templos católicos, por ejemplo, se levantaron en nuestros pueblos, en el centro del pueblo, o más bien, podríamos decir que lo primero que se levantó fue un templo. Claro, al comienzo, capillas en paja, en el centro, y alrededor del templo se fueron construyendo las viviendas, las casas, las ciudades, los pueblos, se fueron construyendo alrededor del templo. Es decir,
que nuestros pueblos se edificaron alrededor de la presencia de Dios. Dios estaba en el centro. Por eso uno ve que en nuestros pueblos el templo está en el centro, porque Dios era en la mente de nuestros antepasados el centro. Ya ahora si construyeran ciudades nuevas, como Dios no es el centro, ya uno no encuentra ni un lotecito donde hacer un templo, porque ya, pero en esa mentalidad de nuestros antepasados, como Dios era el centro, entonces el templo quedaba en el centro. Pero también eran las edificaciones más altas que sobresalían, con esas torres. Todavía tenemos esa arquitectura en nuestros templos más viejos. Ya los más modernos, pues ya muchos ni tienen torre, pero se hacían que sobresalieran con un significado y un simbolismo para indicar que eran casas distintas a las demás casas. Era la casa de Dios. Y así lo deja ver también Jesús en el Evangelio. Cuando Él entra al templo, que no era un templo pues cristiano, obviamente era el templo de los judíos, el templo de Jerusalén, Él entra al templo y se encuentra que allí la gente se le había olvidado que el templo era ese lugar sagrado y lo habían convertido en un sitio de comercio. Claro, ahí vendían los animalitos para el sacrificio. Vendían, entonces tenían muchos animales allí para que la gente cuando llegara compraran los animales que iban a ofrecer en sacrificio. Y Jesús se molesta muchísimo y coge un perrero y empieza a sacar y a decirle a la gente: quiten esto de aquí, ¿sí? No conviertan esta casa de oración en una cueva de bandidos, en un lugar de comercio. Por eso el templo no se debe usar para eso, ¿sí? El templo es para orar, para orar. Lamentablemente, también hoy en nuestros templos católicos a veces se da eso, ¿no? Entonces la gente se le olvidó que el templo es y debe seguir siendo un lugar de oración, sagrado. Y eso va desde la actitud interna del corazón, del alma, hasta lo externo. Porque cuántos hoy ya se les olvidó, y entonces el templo, la gente entra como que si fuera a ir al teatro, como que si fuera a ir a otro sitio. Es más, si la gente tuviera que entrar a un sitio especial, irían bien vestidos. Pero cuando es el templo, la gente en bermudas, en camisilla, y entonces hasta en eso, que no es lo más importante, pero que sí refleja algo que no es propiamente el respeto que se debe tener. No, hasta en eso se nos ha olvidado. Y entonces también el comercio. Ustedes ven, a mí como párroco no me gusta ni siquiera que en el templo se vendan cosas que sean para la misma iglesia. No, porque es que allá en el templo de Jerusalén la gente vendía los animalitos que eran para el sacrificio y en el templo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó porque eran para el templo también, eran para el culto, eran para el sacrificio. Pero Jesús dijo: no, para afuera, esto no es para estar acá. Y no se puede convertir en un comercio, como la fe no puede convertirse en un negocio, en un comercio. De ahí entonces que hoy la iglesia celebra pues esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Qué es? ¿Por qué la importancia? Porque es básicamente el primer templo
el primer templo consagrado, templo cristiano, católico, consagrado, el primer templo que se entregó para el culto católico, para el culto cristiano, y por eso se celebra. Estamos hablando de que era allá en el siglo IV, en el año 300 y pico, cuando se firma la paz religiosa o la libertad religiosa, porque antes de Constantino, el emperador Constantino, la iglesia o los cristianos eran perseguidos, es decir, había prohibición y no había libertad religiosa, y a los católicos los perseguían. Ya existía la iglesia católica, acuérdense, ya existía la iglesia católica. Como había persecución, pues todavía no habían templos, porque los cristianos católicos les tocaba en casas, al escondido, en fin. Cuando ya el emperador Constantino firmó la libertad religiosa, no que fundó la iglesia católica, como dicen muchos por allá por fuera, no, sino que dio libertad religiosa, entonces ya los católicos podían construir templos. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Como no habían templos todavía, cogió un palacio, un palacio que tiempo atrás el emperador había confiscado a una familia. Y ese palacio, esa casa de esa familia, le pertenecía pues ya por confiscación al imperio. Entonces el emperador dijo, voy a donarle ese palacio, esa casa, se lo voy a donar al Papa. Y se lo donó al Papa, también como un signo de esa libertad religiosa. Y entonces el Papa de la época, ¿qué hizo? Consagró, porque era un edificio, era una construcción que había sido levantada para otra cosa, no era un templo católico todavía. Entonces el Papa, ¿qué hizo? Consagró ese edificio, esa casa, ese lugar, lo consagró como templo católico. Y es básicamente el primer templo. Y hasta hoy, imagínense los siglos que tiene ese templo. Y ya luego, pues obviamente ha sido reconstruido por los daños que ha habido en el camino frente a esa edificación. Hoy existe todavía. Y es también la sede del obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma? El Papa. Es la sede del obispo. Muchos pensarán que la Basílica de San Pedro, no, la sede del Papa es, la sede del obispo de Roma es la Basílica de Letrán. Él allá pues tiene un vicario cardenal que la orienta, pero es el Papa, la sede del Papa. Y es muy bonito mirar todo ese significado de ese lugar. Dentro de los templos o casas sagradas dedicadas a Dios, pues la iglesia le da como unos títulos a esos edificios. Por eso hay templos que se les llama basílicas. Esta es basílica y ese título se lo da el Papa. En nuestra diócesis de Buga tenemos dos basílicas, la que está en Sevilla, San Luis Gonzaga, y la más conocida, la del Señor de los Milagros. Generalmente las basílicas son santuarios de veneración, de peregrinación. Entonces las basílicas, que tienen un significado también muy especial. ¿Qué significa basílica?
ahí les dejo la tarea. Hay otros templos que se les da el título de catedral. Esos templos son la sede de los obispos en cada diócesis. Por eso, el templo que tiene el título de catedral en nuestra diócesis, ¿cuál es? San Pedro Apóstol de Buga, la catedral de... Y así cada diócesis tiene un templo que se llama catedral. Hay otros templos, basílica, catedral, hay otros más pequeñitos que se les llama capillas, hay otros que se convierten en santuarios, etcétera. Pero lo fundamental de todo esto es también que estos templos físicos son también un signo de lo que debe ser nuestra vida, porque cada uno de nosotros también debe ser un templo, un lugar sagrado, que así sea. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo pensaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu generosidad has querido habitar en toda casa de oración, para que con la ayuda constante de tu gracia seamos templos del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida, y también santificas con tu acción continua a la esposa de Cristo, la Iglesia, representada por edificios visibles, para que como madre gozosa por la multitud de sus hijos, ella se establezca en tu gloria en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe las intenciones de Giancarlos Vergel Torrado y su hijo Emilio Vergel, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Oremos. Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, concédenos, por la participación de este sacramento, ser templos de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.
Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.